Estudiantes del cuarto de primaria, tengan ustedes muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El tema de esta semana es factor común monomio. El propósito, hoy aprenderemos a encontrar el factor común monomio de las expresiones algebraicas. La semana pasada hemos trabajado el mismo tema, esta semana seguimos practicando. Entonces, un poco para recordarles, o de repente ya ustedes también lo recuerdan. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, el proceso, cómo se desarrolla. Acá tenemos la siguiente expresión. Entonces en esta expresión vamos a hallar el factor común. Para poder hallar el factor común, cada uno de los términos tiene que tener en este caso son variables, ¿no? Tiene que tener algo en común. Por ejemplo, acá hay 3 términos. Entonces, cada uno de los términos tiene que tener la variable en común. Vamos a ver la solución. Entonces, acá tenemos la expresión. En el primer término, ¿cuál es la variable? Si yo observo los 3 términos, es x al cuadrado, acá x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces la regla que me dice que mi factor común tiene que ser que sean comunes los 3, en este caso los 3 términos, y ahora me fijo en miro el exponente, que sea menor. En este caso tienen iguales, por lo tanto el factor común es x al cuadrado. Entonces acá vamos a poner igual mi factor común x al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Voy a dividir, o solamente simple, como coincide los exponentes, no hay problema, voy a escribir lo que me queda en cada uno de los términos. Abro paréntesis, en el primer término y más, en el segundo término m, en el tercer término menos p. Muy bien, entonces eso es mi factor común y cierro paréntesis. Muy bien, entonces ahí ya tengo el resultado de este factor común monomio. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces acá ya tengo también con 3 términos la expresión algebraica. En este caso, primero observo qué es lo que tienen en común los 3 términos. Entonces, en este caso, los números son diferentes. Las variables, ¿qué variables tienen en común? Acá tiene x, x y x. Entonces, pero ahora los exponentes 2, 3 y acá 1. Entonces, la regla que me dice que tengo que coger la variable que tienen en común, pero con menor exponente, o sea, el más chiquito. En este caso cojo la x. Vamos a ver acá la solución. Entonces ya sé que voy a coger, pero como acá tiene coeficientes, los coeficientes, vamos a hallar el mínimo común divisor. El mínimo común divisor de 8, de 6 y de 10, ¿ya? El mínimo común divisor de 8, de 6 y de 10. Entonces acá ponemos, acá ya salió 8, 6 y 10. ¿Cuál es su factor primo? El 8 tiene mitad, el 6 tiene mitad, el 10 también tiene mitad. Por lo tanto, el número primo es 2. Entonces, mitad de 10, 5, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. Pero acá siempre tiene mitad. No, cuando es mínimo común divisor, tiene que ser el mismo factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común acá? 2. Entonces ahora acá ya está representado. Se copia la misma expresión algebraica y acá ya tengo el número 2. Ahora
las variables. Entonces, ¿cuál es la menor con el menor exponente? Es x. ¿Tienen otra variable en común? Sí, y. Entonces, y. Entonces, ¿cuáles son la con menor exponente? Que es y. Entonces, mi factor común es 2y. Ahora sí, ¿qué hago para encontrar lo demás? Lo dividimos, los términos. 8x al cuadrado y entre 2y. Acá está. Dividimos 8x al cuadrado y entre 2xy. ¿Y a dónde me sacó el 2? El 2, este es el factor común y este es el primer término. Ahora divido. 8 entre 2 me da 4, porque 4 por 2 es 8. Ahora voy con las variables. Las variables exponentes se restan. Entonces acá digo x, 2x menos 1x queda 1x. Ahora con la y 1 menos 1, 0. Entonces solamente me queda 4x. Muy bien, vamos con el segundo término, que es 6x al cubo y z. Entonces acá tenemos 6x al cubo y z entre el factor común, ¿cuál era? 2xy, entre 2xy. Empiezo a dividir. 6 entre 2 me da a 3. Ahora con las variables, ¿qué hago? Exponentes se restan. 3 menos 1 me da 2. Entonces pongo x al cuadrado. Ahora con la y. Y tiene un exponente 1 y acá un exponente 1. Por lo tanto, 1 menos 1 me da 0. Entonces no pongo acá y. Vamos con la z. Z tiene un exponente 1 y acá no hay z. Entonces, por lo tanto, copio la z. 3x al cuadrado z. Entonces, ¿a dónde lo escribo? Pongo más 3x al cuadrado z. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Con el tercer término. El tercer término es 10xy al cuadrado w. Entonces, igual lo copio. Entonces, aquí es y al cuadrado y z entre 2y entre 2y xy. Entonces este es mi factor común. Divido 10 entre 2 a 5. Vamos con la x. X tiene un exponente 1, digo 1 menos 1, entonces me da 0, entonces se elimina eso. Y vamos ahora con la y. 2 menos 1. A ver, ¿dónde está acá? 2 menos 1, 1, entonces y. Y ahora vamos con la z. Acá, z. Con la w, perdón. La w, entonces acá copio la w. Muy bien, entonces de esa manera, chicos, sacamos el factor común, aunque ustedes ya lo saben, así que a seguir practicando.